Hola, esta es la lección Evaluación de la complejidad y cálculo de la contribución en las transacciones. El objetivo de esta lección es presentar los criterios para determinar la complejidad y contribución de transacciones, definir las reglas de medición para los tipos de datos en transacciones, definir las reglas para la medición de los archivos referenciados en transacciones. La contribución al número de puntos de función de cada tipo de función de transacción es derivada a partir de la cantidad y complejidad de cada una de las funciones de determinado tipo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos 3 EE de complejidad baja, un EE de complejidad alta, la contribución de las EE en la medición serán de 15 puntos de función. 0,3 y 0,1 representan la cantidad de entradas externas, baja y alta son su complejidad. 0,3 puntos de función y 0,6 puntos de función representan la contribución individual de cada función en la medición y 15 puntos de función la contribución de todas las entradas externas en la medición. Ya discutimos la identificación de las EE, CE y SE. Vamos a presentar reglas para evaluar su complejidad en determinada base a la cantidad de archivos lógicos referenciados, FTR y tipos de datos, DET. Observe que el concepto de tipos de datos y sus reglas de medición ya fueron discutidos cuando se representaron los criterios para determinar la complejidad de los archivos lógicos. La similitud está en la parte de la definición de tipo de dato como si fuera un campo único, reconocido por el usuario, no repetido. La diferencia es que solo los campos que entran o salen por la frontera de la aplicación deben ser contados. Otro punto para destacar, que es la medición de los tipos de registros, se restringen a la evaluación de la complejidad de funciones de datos y su uso en el análisis se cierra en esto. Al evaluar las transacciones, no nos interesa si un archivo lógico tiene un o varios tipos de registro. Todos los archivos lógicos son iguales en el análisis de complejidad de las funciones de transacción. Considerando que ya sabemos que un DET es un campo, vamos a comenzar presentando lo que se debe hacer contando como tipo de dato. No cuente como DET campos que sean constantemente literales, tales como títulos de los informes, títulos de los atributos, encabezados de las columnas o identificadores de pantallas o paneles. No cuente como DET campos que sean rótulos generados por la aplicación, tales como atributos referentes a la hora y fecha de impresión en un reporte. No cuente como DET campos que sean variables de paginación, números de página e información de posicionamiento de registro, por ejemplo, líneas 37 a 50 de 211. No cuente como DET campos que sean auxilios a la navegación, tales como la habilidad de navegar en la lista utilizando anterior, próximo, primero, último y sus equivalentes gráficos. No cuente como DET campos que sean atributos generados dentro de la frontera por una función de transacción y guardados en un ALI sin salir por la frontera durante el proceso. Los últimos dos casos son contados como DET al evaluar la complejidad de las funciones de los datos, pero si no están en la pantalla, en el informe, en alguna disposición de la interfaz al usuario, no deben ser contados como DET al evaluar la complejidad de las transacciones. Las reglas para contar los DET al evaluar la complejidad de las transacciones son: cuente como un DET cada campo único, reconocido por el usuario y no repetido, que entra y sale de la aplicación en la dirección del usuario. Campos que sean reconocidos por el usuario deben ser relevantes a la ejecución del proceso elemental. Cuente como un único DET campos que especifican acción, Enter, OK, F1, comandos en general. Cuente como un único DET referente a eso. Mensajes de emisión de mensajes, pedidos de confirmación, comunicación de éxito, cuente un único DET referente a eso. Campos que entran y salen deben ser contados solo una vez. Dando continuidad al caso de estudio que utilizamos en las lecciones anteriores para ejemplificar la identificación de las transacciones, vamos a determinar la complejidad de la transacción de ingresar una factura. ¿Quién es el beneficiario de esta factura? Para que la función ingresar factura esté completa, es necesario ingresar quién es el beneficiario. ¿Cómo se resolvió? Con un recurso en la interfaz de usuario para escoger el contenido de ese campo desde una lista. Un DET se contará referente a este campo. ¿Cuál es la situación necesaria del beneficiario para ingresar a una nueva factura? Lo que se necesita es, para que la función ingresar factura esté completa, es necesario saber si existen algunos pendientes. ¿Cómo se resolvió? Se informa al usuario en la pantalla si hay algún asunto pendiente. Un DET será contado referente a un campo que es derivado y presentado
cruza la frontera durante la ejecución de la transacción. Lo que se necesita puede ser necesario durante el ingreso de una factura entrar en contacto con el beneficiario. ¿Cómo se resolvió? Presentando sus datos de contacto como parte del proceso. De ahí contamos 3 DET referentes al nombre, email y observaciones del contacto. En ese contexto, es necesario la dirección como una unidad indivisible independientemente de los campos usados individualmente en su composición. No se trata de una concatenación. ¿Cómo se resolvió? Crear lógica de procesamiento para este fin. De ahí contamos un DET referente a un dato derivado presentado con una dirección y 3 DET más, referentes al teléfono, fax y celular. Los detalles de la factura y de los números de cuotas a pagar deben ser informados por el usuario. Debemos contar un TD para cada uno de esos campos. Observe que la unidad organizativa, el del DET 14 y el valor del prorrateo, el DET 15, ya fueron contados, son campos repetidos. Ya el porcentaje, independientemente de ser calculado o no, es un campo único en esta función. Proseguimos con nuestra medición. Fecha de pago. La fecha de pago hace parte del formulario, sin embargo, una factura nunca se ingresa como pagada. Esta no hace parte de esa función y no debe ser medido como DET. El usuario puede disparar el proceso por medio del botón OK o por el atajo de guardar, de forma que puede haber varias formas de especificar la acción o solo un DET es contado, el 24º. El sistema solicita la confirmación de una operación, comunica que el ingreso se realizó con éxito y emite una variedad de mensajes de error, confirmación, comunicación de éxito, mensaje de error. Son contados todos apenas como un DET, el 25º. Como se trata de una EE a partir de 16 DET, no hace referencia si son 25 DET o 100 DET en la determinación de su complejidad. Dependiendo de la cantidad de archivos lógicos referenciados, esta función será de complejidad media en caso de que su lógica de procesamiento sea leer o actualizar solamente un archivo lógico, o de complejidad alta en caso de que sea más de un archivo lógico. Pero esto será discutido a continuación. Ahora vamos a ver cómo se evalúan los archivos referenciados. La regla de la medición de archivos lógicos referenciados determina: cuente como FTR el archivo lógico leído por la transacción. En este caso, tanto un ALI o un AIE pueden ser leídos. Por ejemplo, el archivo lógico de unidades organizativas es leído para evitar que una factura sea ingresada para una unidad organizativa que no determine aprobación directa de costos. Cuente como FTR el archivo que es actualizado por la transacción. En este caso, por la definición, solo un ALI puede ser mantenido. Por ejemplo, el archivo de facturas es actualizado al final del proceso del ingreso de una factura. Si un ALI fuera tanto actualizado como leído, cuente ese ALI como un único FTR. Por ejemplo, antes de concluir el ingreso de una nueva factura, el sistema debe verificar si esa factura no es duplicada. Una misma transacción lee el archivo de factura y también lo almacena, pero aún así apenas un archivo lógico referenciado es contado: factura. La cantidad de tipos de registro es relevante exclusivamente para la evaluación de la complejidad de las funciones de datos. Por ejemplo, al ingresar una factura, los datos de factura, cuotas y prorrateo son todos actualizados. Aún así, apenas un archivo lógico referenciado será contado referente a esto. No cuente como FTR el mismo archivo utilizado más de una vez, el archivo que no son clasificados como ALI o AIE. Por ejemplo, el archivo de tipo documento es leído durante el ingreso de una nueva factura. Sin embargo, como es una tabla estática, no está contado como un ALI o AIE al evaluar la complejidad de una transacción, ingresar factura. Es decir, esta tabla no será contada como un archivo lógico referenciado. Vamos a resumir nuestro análisis identificando los 3 archivos lógicos referenciados del proceso de ingresar factura: beneficiario, factura y unidad organizativa. Considerando que ya habíamos identificado 25 tipos de datos, más que 15, tenemos una nueva entrada externa de complejidad alta que contribuye con 6 puntos de función en la medición. Esas son las tablas presentes en el manual del IFPUC, utilizadas en el proceso de clasificación y determinación de la complejidad de las transacciones. Cabe destacar que las consultas y salidas externas comparten la misma tabla de clasificación y las entradas y consultas externas las mismas tablas de contribución. Con eso cerramos la exposición. Espero que haya comprendido la lección. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, estamos a su disposición para apoyarlo. Hasta breve.